Hacerse cristiano es algo realmente maravilloso. Uno sale de las tinieblas a la luz brillante de Cristo Jesús. El cristiano ha sido trasladado de muerte a vida en su hombre interior. Ha sido librado del Dios de este siglo, Satanás, y ha sido hecho partícipe en el reino de los cielos. El proceso de la conversión y la salvación es una transformación maravillosa, y ya perdonado por su vida pasada, y puesto por Dios como miembro del cuerpo de Cristo, cada cristiano tiene la responsabilidad de seguir cambiando de la pasada manera de vivir y de adquirir todas las características de la vida de Cristo en su vida nueva, su vida transformada. En Romanos capítulo 12, la Escritura presenta muchos de los atributos básicos que deben pertenecer a nosotros en esta vida transformada que hemos recibido de Dios. Veamos lo que la Biblia dice acerca de esta vida transformada en Cristo Jesús, en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El primer atributo que notamos en este versículo en cuanto a la vida nueva que recibimos en Cristo Jesús es la diligencia. No hay lugar en el reino de los cielos para la pereza, ni en el aspecto material, ni el espiritual. La pereza es instrumento del enemigo para hacernos infructuosos en lo bueno y tierra fértil para lo malo. Toda persona trabajadora detesta ver a un hombre o a una mujer que no quiere trabajar. Muchos quieren vivir de las labores de otras personas, pero la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Si Dios aborrece la pereza material, ¿cuánto más la espiritual? Muchas personas no conocen la voluntad de Dios porque no son diligentes en el estudio de su palabra. Muchos ponen el pretexto que la Biblia los confunde o que no fue escrita para ser entendido por todos. Y muchos van a perder sus almas también por seguir lo que los hombres les dicen sin investigar con diligencia lo que está escrito para ver si las enseñanzas que están recibiendo son verdad o no. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice la Biblia de los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y este principio de diligencia no debe aplicarse únicamente al estudio de la Biblia, sino a toda actividad cristiana. La reunión para adorar a Dios, conocido por muchos como el culto, la evangelización, la benevolencia, la restauración de los caídos, la visita de los enfermos y muchas otras actividades cristianas. El cristiano debe ser conocido como obrero diligente en todo, pues este atributo caracterizó a su Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí, y es un atributo muy importante en la vida transformada. Pero al mismo tiempo que es necesario ser activo y trabajar duro en el reino de los cielos, nuestro hombre interior también debe llenarse de entusiasmo y fervor, fervientes en espíritu, dice la Biblia. Es posible trabajar constantemente sin comunicar ningún fervor o entusiasmo y aún sin sentirlo en el corazón. Pero la vida cristiana
no es simplemente una vida mecanizada de muchas actividades. Es una vida que tiene su base principal en el espíritu de uno, pues en realidad es el espíritu del hombre que ha nacido de nuevo. Es el espíritu que ha sido transformado, ya que el hombre exterior es el mismo, por cuanto el cristiano debe sentir un ánimo, hasta un fuego en su espíritu que lo mueve y lo conmueve, y lo llena de entusiasmo por toda la obra que se hace en la iglesia del Señor. Claro que todos tenemos una personalidad diferente, pero el cristiano debe ser un individuo básicamente dinámico, que vive una vida intensa. ¿Por qué? Porque debe poseer un espíritu ferviente, y de allí mismo nacerá naturalmente la intensidad y el dinamismo espiritual que caracterizó a Cristo Jesús y aun a nuestros hermanos y apóstoles Pablo, Pedro, Juan y otros. Ese fervor de espíritu es la chispa de vida que hace diferente al cristiano. Es la diferencia entre un cristiano regular y un cristiano feliz y potente en el servicio de Dios. El último atributo que notamos en el versículo 11 en cuanto a la vida transformada es que es una vida de servidumbre voluntaria al Señor Jesucristo, sirviendo al Señor, dice la Biblia. Y es precisamente este servicio al Señor que debe ser caracterizado por la diligencia y el fervor de que hemos estudiado últimamente. Uno de los términos usados con más frecuencia en el Nuevo Testamento para describir al cristiano es siervo. Pablo empezó esta carta describiéndose como siervo de Jesucristo, Romanos 1, versículo 1. Y así debemos considerarnos todos los que anhelamos la bendición de Dios. Nuestra vida ya no es nuestra, sino que ha sido comprada por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, no para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios, como el propio Hijo de Dios que vino, no para hacer su propia voluntad, sino la de su Padre que lo envió. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículos 17 al 18. El honor del cristiano es poder servir al Rey de la tierra y los cielos en todo lo que hace, Cristo Jesús. Lástima grande es el cristiano que por pereza o falta de entendimiento no hace nada realmente en el servicio de su Creador y Salvador. El resultado en el fin será su condenación, pues Dios ha prometido salvación únicamente a sus siervos. La vida transformada es una vida de servicio al Señor. Pero no debemos pensar en una vida triste y oprimida, pues la vida del cristiano es una vida de gozo. Esto no quiere decir que le va bien todo el tiempo. Al contrario, tiene muchos problemas y aflicciones, pero es la esperanza que le da gozo. Gozosos en la esperanza, dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 12. Tal es la vida transformada, gozosos en la esperanza. Por muy enfermo, muy pobre y muy atribulado que sea el cristiano, él siempre tiene una esperanza que le alienta, le anima y le llena de gozo y consuelo. Pablo expresó, por inspiración del Espíritu Santo, su convicción con respecto a esto en Romanos capítulo 8, versículo 18, diciendo: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Hermanos, demos gracias a Dios por tan grande esperanza y por habernos dado un gozo verdadero que no depende de las circunstancias de nuestra vida material, sino solamente de la fe que tenemos en las promesas divinas.
Amigo oyente, quisiéramos de todo corazón que usted también tuviera esta esperanza y el gran gozo que la acompaña. Este gozo puede ser suyo únicamente si usted obedece a Cristo y sigue fiel a Él en toda su vida. Y aunque usted pueda haber conocido muchos placeres en este mundo, le aseguro que no ha conocido a ninguno que se compare con el gozo de servir a Dios y de estar seguro de su destino eterno. La vida transformada es una vida gozosa en la esperanza de la vida eterna. Y es precisamente por este gozo y la esperanza de algo mejor que el cristiano es también paciente en las tribulaciones de la vida. Sufridos en la tribulación es la descripción bíblica de la paciencia que debe caracterizar a nuestra vida. Ya leímos en el capítulo 8 de Romanos que la esperanza que tenemos de la gloria venidera es mucho mayor que cualquier problema que podamos tener en esta vida. El cristiano que ha sido transformado en sus pensamientos por el conocimiento de la voluntad de Dios no se deja desanimar por las aflicciones de la vida. En ninguna ocasión considera estos problemas como causa para alejarse de Dios ni de su iglesia, pues sabe que es en ellos que la fe es refinada y uno es llevado aún más cerca de Dios. Pero porque reconoce la ayuda que Dios le puede prestar en toda situación, añade a su paciencia la constancia en la oración. Muchos cristianos fracasan en su vida espiritual precisamente por eso, porque no son constantes en la oración. Tratan de hacerlo todo, ellos solos. No dependen de Dios. Pueden haber muchos motivos: la negligencia, una preocupación, el orgullo, pero el resultado de no estar en constante comunicación con Dios a través de la oración es siempre el mismo: el fracaso espiritual. El cristiano que no ha aprendido de quién viene la sabiduría, el consuelo, la paciencia, la fe y toda buena dádiva, no ha sido transformado todavía, sino que está viviendo todavía la vida vieja del hombre de pecado. La vida transformada es una vida de oración constante, pues sólo así podemos tener la potencia espiritual que necesitamos para combatir a Satanás y todas las tentaciones de la vida, como también para hacer la obra que Dios nos ha entregado para su gloria. Así que, hermanos, escuchen las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 11 al 12, en cuanto a la vida que nosotros debemos llevar, y tratemos de modelar nuestra vida personal por estas normas bíblicas, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.